Bienvenidos al video. Continuamos con el tema de derivadas. En esta ocasión vamos a ver derivadas mediante sus reglas. O sea, vamos a derivar usando las reglas para las derivadas. Vamos a empezar lógicamente con las derivadas más sencillas. Antes de comenzar, debemos de tener en claro que existen diferentes nomenclaturas para lo que son las derivadas. Entre esas nomenclaturas podemos encontrar la siguiente. Esto significa la diferencial de la función f de x con respecto a x. Otra nomenclatura que podemos encontrar es f' de x. Otra es cuando tenemos y', significa la derivada. Generalmente, como se utiliza la x, pues no se utiliza subíndice, pero en algunas ocasiones hay que utilizar aquí el subíndice de cuál es la variable con respecto a la cual se está derivando. Muy bien. Otro nomenclatura sería esta también, la diferencial de la función con respecto a x. Entonces existen diferentes nomenclaturas, no hay que casarnos con una, nada más pensar que solo esto significa derivada, no, sino que cada una de ellas significa la derivada. Ok, vamos a empezar con las reglas de derivadas. Primero vamos a empezar con la más fácil, que es la regla de la constante. Si c es una constante y tenemos f de x igual a c, o sea, c la vamos a tomar como una constante. Aquí en diferentes videos o libros tú vas a encontrar diferentes variables, ¿verdad? Aquí en vez de la c a lo mejor puedes encontrar la k, pero significa lo mismo. Aquí te lo estamos especificando que c es una constante. Entonces la fórmula que tú vas a tener para la derivada de una constante me dice que la derivada de la constante con respecto a x es 0. Vamos a ver un ejemplo. La derivada de 4 con respecto a x, aquí como 4 es una constante, es un número que yo ya conozco, la derivada va a ser 0. Otro ejemplo. La derivada con respecto a x de 3 décimos, entonces 3 décimos también es una constante, es un número que ya sabemos su valor, por lo tanto la derivada de una constante es 0. Un ejemplo más, la derivada con respecto a x de 3pi. Entonces aquí la variable es x, como aquí no hay ninguna variable, todo lo que sea diferente a la variable se va a tomar como una constante, entonces 3pi. El valor de pi también lo conocemos, entonces tanto 3 como pi son constantes, por lo tanto la derivada sería 0. Un ejemplo más. La derivada con respecto a x de 4pi menos 3e, mismo caso, como ninguno tiene la variable x, lo vamos a tomar como constantes. Aparte, sabemos el valor de pi, también conocemos el valor de e, entonces todo es una constante. La derivada es 0. Vamos ahora a ver la siguiente fórmula. Me dice la derivada de x con respecto a x es 1. Aquí pues no hay mucho que explicar, ¿verdad? Entonces cuando tú tengas x y lo quieras derivar, su resultado es 1. La siguiente regla me dice, si c es una constante y tenemos f de x igual a cx, entonces, o sea que aquí va a ser una constante multiplicado por x. La derivada sería, la derivada de cx con respecto a x va a ser la constante. Si tú tienes una constante multiplicando a la variable x, la derivada va a ser igual a la constante que multiplica a la x. Vamos a ver unos ejemplos. La derivada de 2x con respecto a x. Aquí vemos que, como me dice la regla, simplemente el resultado de derivar 2x va a ser 2, ya que toma el valor de la constante, en este caso la constante vale 2. Igual tú la puedes haber aplicado con esta primer fórmula. ¿Por qué? Porque el 2 como es constante, puede salir de la derivada. Entonces tú nada más derivas lo que es la x. Y aquí me dice que la derivada de x es 1. Entonces el resultado me quedaría 2 por 1 y 2 por 1 es 2. Entonces llego al mismo resultado. No importa si utilizo esta fórmula o esta fórmula, porque realmente es la misma. Muy bien. Entonces ahora tenemos la derivada con respecto a x de menos 3 quintos de x.
utilizando esta fórmula, pues el resultado va a ser la constante, y aquí la constante es menos 3/5. Esa sería la derivada. Siguiente ejemplo, la derivada con respecto a x de 3πx. Aquí 3π sería la constante, x es la variable. Por lo tanto, si yo tengo una constante multiplicada por la variable x, el resultado de derivar es la constante. Por lo tanto, la derivada sería 3π. Una más, la derivada con respecto a x de abx. Dijimos que como se está derivando con respecto a x, todo lo que es diferente a x lo voy a tomar como una constante. En este caso la constante sería ab. Por lo tanto, el resultado de derivar abx con respecto a x es ab. Muy bien, vamos a ver ahora la fórmula de una x a la n. Si tenemos una función definida por f de x igual a x elevado a la n, entonces, y vemos su fórmula, la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces, si tú observas, la función es x a la n. Su derivada, lo que va a suceder es que el exponente va a bajar a multiplicar a la x. Aquí está, el exponente baja a multiplicar a la x. Se deja la x y al exponente se le resta 1. ¿Ok? Ese es el procedimiento. La n baja a multiplicar, se deja la x y al exponente, que es la n, se le resta 1. Vamos a verlo con los ejemplos. Si yo tengo la derivada con respecto a x de x al cuadrado, entonces, ¿qué pasa? Que el 2 va a bajar a multiplicar. Se deja la x y al exponente, que vale 2, se le resta 1. Por lo tanto, el resultado sería 2x, ya que 2 menos 1 es 1. Pero el 1 es implícito, no se pone. La derivada me quedaría 2x. Siguiente ejemplo, la derivada de x a la 4 con respecto a x. Aquí lo que va a suceder, igual que en el caso anterior, este 4 va a bajar a multiplicar a la x y al exponente le voy a restar 1. Entonces me va a quedar 4 por x elevado a la 4 menos 1. Simplificando el exponente me quedaría 4x al cubo. Siguiente problema, la derivada con respecto a x de x a la 6. El 6 baja a multiplicar a la x y al 6 le restamos 1. Simplificando el exponente me quedaría 6x a la 5. Siguiente problema, la derivada con respecto a x de x a la 1 medio. Es una fracción, pero es exactamente lo mismo, es una x a la n. Entonces utiliza el mismo procedimiento. El 1 medio va a pasar a multiplicar a la x y al exponente, que es 1 medio, se le resta 1. Pero aquí lo que puedo hacer yo para hacer una resta fácilmente es ese 1 verlo como una fracción, pero una fracción que a ti te conviene, y a ti te conviene una fracción con medios. Un 1 en medios son 2 medios, ya que 2 medios es igual a 1. Por lo tanto, el resultado va a ser 1 medio menos 2 medios es igual a lo que es x a la menos 1 medio. ¿Ok? Permítame tantito, voy a poner la opción de visible el puntero. Repito aquí, 1 medio menos 1, pero este 1 yo lo veo o lo visualizo como 2 medios, porque 2 medios es igual a 1, y así yo puedo hacer fácilmente la resta. 1 medio menos 2 medios te queda menos 1 medio. Fue lo que hicimos, ¿ok? Tú quieres hacerlo por separado, puedes poner 1 medio menos 1, sacar un común denominador y hacer todo el procedimiento o mecanismo que se hace por una resta, correcto. Hay que buscar la manera más fácil, y la manera más fácil es los enteros convertirlo a una fracción con el mismo denominador. Muy bien, aquí si tú te fijas ya terminamos con el procedimiento. Lógicamente no es correcto dejar exponente negativo, ya lo debes de saber. Por lo general en los resultados vamos a encontrar lo que son los exponentes positivos. Pues aquí vamos a aplicar uno de los conocimientos previos que tú debes de tener para poder trabajar con derivadas, ¿verdad? Que es la ley de los exponentes. Entonces, si yo quiero quitar el negativo, pues esa x la vamos a bajar a donde está el 2.
pero al momento de bajarla el exponente pasa restando y menos por menos se hace más, o sea que va a pasar x a la 1/2 cuando baja. Entonces me va a quedar 1 sobre 2x a la 1/2 y ese sería el resultado al cual llegaríamos, un resultado donde ya no tengo exponentes negativos. Siguiente, si tenemos una función definida por f de x igual a cx a la n. Aquí es similar a la que acabamos de hacer, nada más que ahora va a haber una constante multiplicando a una x a la n. Entonces el procedimiento va a ser el siguiente. Yo tengo la derivada con respecto a x de cx a la n y me dice que la derivada es, pues el mismo caso, la n va a bajar a multiplicar, pero como hay una constante va a bajar a multiplicar a la constante y luego se deja la x y al exponente se le resta 1. Por lo tanto, si yo tengo 3x al cuadrado, pues ese 2 pasa a multiplicar al 3, me quedaría 6, y aquí a la x le resto 1 a su exponente, entonces me va a quedar 6x a la 2 menos 1, que es 6x. Bueno, si lo quieres ver paso a paso, sería, se deja el 3, el 2 baja a multiplicar, se deja la x y al exponente se le resta 1. Y luego multiplicas 3 por 2, 6, y simplifico el exponente, 2 menos 1 es 1. Por eso le dije que el resultado era 6x. Pero todavía como son los primeros problemas, pues lo estamos desglosando. Por ejemplo, y si lo desgloso, ¿qué pasa? Que este 4 pasa a multiplicar al 2 y al 4 se le resta 1. Entonces aquí está, el 4 bajó a multiplicar al 2 y a la x y al exponente se le resta 1. Así quedando 2 por 4, 8 y 4 menos 1, 8x al cubo. Y ese sería el resultado. Siguiente ejercicio. Hacemos lo mismo, significa que es una constante que multiplica a una x a la n. Pues es el mismo procedimiento. El 6 va a bajar a multiplicar a la constante. Entonces, si pasa a multiplicar, me va a quedar 1/3 por 6x y a la n se le resta 1. Haciendo el procedimiento, fíjate que aquí sería una multiplicación de fracciones. Si tú quieres ponerle un 1 abajo para verlo como fracción. También puedes decir 6 por 1, 6, entre 3 es 2, 2x y 6 menos 1, 2x a la 5. Muy bien, siguiente problema, yo tengo 1/2 como constante, x a la 2/3. Es el mismo procedimiento, es una constante que multiplica a una x a la n. Entonces también podemos hacer el procedimiento, no pasa nada de sacar 1/2 primero, sacarlo de la derivada, pero como estamos utilizando esta regla vamos a hacerlo así. Este 1/2 va a multiplicar al 2/3 que está aquí, porque ese 2/3 baja a multiplicar. Entonces me va a quedar 1/2 por 2/3, se deja la x y al 2/3, que era el exponente, se le resta 1. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Recuerda, si tú quieres restar aquí, porque aquí la multiplicación como es directa en las fracciones va a ser 1 por 2, 2 y 2 por 3, 6. O simplemente tú puedes simplificar, tú puedes eliminar este 2 con este 2. Como se está multiplicando, tú puedes eliminar uno de arriba con uno de abajo. No importa que no sea la misma fracción. Entonces tú puedes simplificar y te va a quedar 1/3. Si no, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6. 2 entre 6 es igual a 1/3, ¿sí? Por el método que tú quieras. Y por acá dijimos, pues este 1 yo lo voy a representar en tercios, porque a mí me conviene tener tercios. Para así hacer una suma resta, bueno, más bien aquí va a ser resta, de fracciones con el mismo denominador. Entonces si este 1 yo lo visualizo como 3/3, 2/3 menos 3/3 es igual a menos 1/3, ¿verdad? Entonces me va a quedar 1/3 de x a la menos 1/3. Pero dijimos que, pues, que no queremos lo que son los exponentes negativos. Aquí está lo que les dijimos por si no lo entendiste muy bien. 2/3 menos 3/3. ¿De dónde sale este 3/3? Pues ese 3/3 sale de este menos 1. Este 1 lo represento en tercios, ya que 3 entre 3 es 1. Es para hacer una resta de fracciones con el mismo denominador, es mucho más fácil hacerlo en el aire, ¿no? Muy bien, entonces aquí como no es correcto dejar exponentes negativos, pues lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior.
bueno, en los anteriores que vimos. Este 1/3 lo voy a bajar, o sea, la x a la 1/3 negativo lo bajamos. Al momento de bajar va a pasar sumando, pero va a pasar sumando porque al cambiarlo de posición se resta y menos por menos se hace más. Ojo con eso. Entonces el resultado final va a ser 1 sobre 3x a la 1/3. Al momento de bajarlo, como estaba en el numerador, lo bajamos al denominador, pasa con el signo cambiado. Y ese sería el resultado. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar con el video. En el siguiente video vamos a ver más de las reglas.